Ya es momento de recibir a nuestro primer invitado de esta fecha y estamos hablando del señor Juan Manuel Cabarcos, el director de este emprendimiento denominado Brandon. Juan Manuel, bienvenido a Paraguay TV, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jessica, un placer estar acá. Buen día también a la teleaudiencia. Bueno, para hablar un poco de cómo hacer crecer un emprendimiento. Hoy sabemos que esto resulta de repente un poco motivacional, incursionar un poco en cuanto a lo tuyo, el ámbito gastronómico, pero en otras de sus ramas. Lo tuyo cumple hoy 10 años en el mercado y queremos saber un poco cuáles son las técnicas para poder sobrellevar esto a lo largo del tiempo. Gracias, Jessica. Sí, nosotros desde Brandon, que somos un estudio de diseño, trabajamos con muchas marcas y estamos encontrando que cada vez más son la cantidad de emprendedores y nuevas marcas, tanto locales, regionales, internacionales, que están en nuestro país, y eso genera como una cierta ansiedad, digamos, en los emprendedores porque cada vez es más difícil. Dicho eso, lo que nosotros recomendamos es que toda marca, ya sea pequeña, un emprendedor chiquito, una empresa familiar mediana que está creciendo, o una corporación ya instalada, trabajen desde su propósito y desde el propósito definan quiénes son, cómo son y por qué son así, y después eso se ve un poco en lo que es comunicación, en lo que es diseño, en lo que es propuesta de valor, pero el mercado y sobre todo las personas, los usuarios, los consumidores están como exigiendo que las marcas tengan una propuesta más clara y que se la sepan comunicar. Mucha gente falla de repente en el momento cuando no logra los objetivos a corto plazo, pero bueno, la idea está en persistir y encontrar el camino correcto. Así mismo, los procesos de identidad son procesos de mediano a largo plazo, si no las empresas o los proyectos caen mucho en la promoción o en tratar de encontrar a temas de descuentos rápidos como para salvar esa crisis, pero la verdad es que eso generalmente tiende a tener como un impacto negativo en la marca. Cuando uno trabaja su marca, va a ser un trabajo más como del cuidado de un jardín, donde día a día está como regando, abonando sus valores, su identidad, su propuesta, y eso en el tiempo da resultados. Como hablábamos antes, el rubro gastronómico es un rubro que es muy dinámico, sobre todo en los últimos 5 a 6 años se han abierto más de 900 locales, pero se han cerrado 600 locales, entonces eso hace que 2 de cada 3 locales cierren, y muchas veces no es por falta de dinero, no es por falta de inversión, no es por falta de mercado o ubicación, sino es por una falta de identidad clara a la hora de acercarse a los usuarios. Y también falta, digamos, alguien que oriente de vez en cuando, porque no es solamente lanzarse a abrir un negocio, sino que uno requiere también de una cierta capacitación para llegar a esto y que, bueno, finalmente sea exitoso, ¿verdad? Sí, así como hablamos, según el tipo de proyecto que uno tiene, ya sea pequeño, mediano o grande, se dice que uno debería invertir un 20% de su inversión total en identidad o un 10%, depende del proyecto, y la idea es que eso sea coherente. Si yo tengo $10.000 para todo mi proyecto, y claro, tal vez que le dedico 1.000 a mi identidad, pero voy a contratar a alguien, voy a trabajar de una manera con coherencia, sobre todo sostenida en el tiempo, y si soy un proyecto gigante, también ser como coherente de eso, ¿no? O sea, vivimos en una época donde hay dos tipos de miradas de ejecutivas. Hay gente que invierte demasiado en comunicación, hay gente que invierte demasiado poco en comunicación. Lo ideal es encontrar un punto de equilibrio, ni mucho ni poco. Proporcional, digamos. Exacto. ¿Y cómo digamos, cuánto tiempo demora hallar esta identidad de un negocio? Porque la gente de repente se cansa por el camino cuando en realidad lo que importa es perseverar. Y asimismo, los procesos dependen mucho del emprendedor atrás. Hay gente que es como muy confiada y ante la primera opción se lanza a probar. Hay gente o hay equipos que son un poco más precavidos, que quieren testear o que quieren como revisarlo más. Pero se puede decir que el proceso más rápido para un emprendedor podría ser un mes, como lo más rápido posible. Y el proceso más detallado que se podría dar son 6 meses a 9 meses. Considerando que muchas veces las marcas viven por 20 años o 50 años, dedicarle 6 meses a pensar en eso no es mucho, ¿no? Si uno lo mira como en todo el tiempo, la verdad que en realidad se está ahorrando muchos arreglos y muchos cambios al hacer el trabajo bien de buenas a primeras, ¿no? ¿Cómo podría influir esto de la identidad también para que el cliente en sí se sienta atraído hacia ese emprendimiento en específico? Y eso es clave, porque la verdad es que siempre se habla que es mejor tener un 5% del mercado a un 95% de fidelización que tener un 95% del mercado a un 5% de fidelización. Entonces lo que decimos es preferible ser claro quién soy, y eso va a generar que hay gente que no le guste, pero eso es bueno porque también va a haber gente que le va a gustar mucho. Entonces lo peor que uno puede hacer como marca es querer caerle bien a todos los públicos, a todos los targets, a todos los tipos de usuarios. Eso es imposible. Entonces hay que elegir quién soy, cómo soy, a quién le voy a hablar y tratar de ser honesto en esa relación con ese usuario. Y ese usuario, sobre todo en Paraguay, que el boca en boca vale oro, va a ser el que te va a traer ese otro usuario y va a generar como mejores relaciones en calidad, no en cantidad.
marcar la diferencia en un mercado tan competitivo, tan amplio también, porque si vamos a ir a una realidad, hoy la gente ve que a uno le va bien, digamos, en un café y tiene muchos clientes, de pronto quiere invertir también en eso. Pero sin embargo, no es abrir el mismo negocio, sino el toque distinto que uno le dé. Asimismo, en el paradigma de abundancia no es que hay pocas ideas o hay pocos temas o hay pocas identidades. Lo que sí hay que ser consciente es que si yo copio al de al lado y el de al lado es bueno haciéndolo, probablemente yo nunca sea mejor que el del lado. Y también eso también genera mucho estrés a la hora de administrar el proyecto, porque eso va a generar que va a costar más tomar decisiones de cómo invierto, dónde invierto. Es más importante el sabor de la comida, es más importante la experiencia del local. Lo que está bueno en estos procesos de encontrar la identidad de cada uno es que también te ayuda a colaborar en el mercado con tus supuestos competencias, porque como vos tenés muy claro tu lugar, no tenés ningún problema de colaborar con otros colegas del rubro, que finalmente si uno trabaja en gastronomía tiene un montón de colegas que pueden ser aliados estratégicos en vez de verlos como competencia, ¿no? Es, digamos, necesario sí o sí contar con una mano profesional para que te ayude a encontrar esa identidad. Y otra vez, hablando un poco de los niveles de escala, como te decía, si ese 10% de tu presupuesto o 20% del presupuesto es igual a 3 millones de guaraníes, tal vez que necesitas trabajar con alguien un poco más nuevo, alguien más independiente que está empezando, o algún amigo, colega, familiar, y no hay problema, se puede llegar a un muy buen resultado. Lo importante es trabajar con mucha presencia, coherencia, con honestidad. El mayor problema no tiene tanto que ver con el diseñador involucrado o con el equipo involucrado, sino tiene que ver cómo el emprendedor empieza el proceso. Y muchas veces el emprendedor arranca ya diciendo cosas que no son o construye su identidad sobre un aspiracional que todavía no es verdad. Lo que nosotros recomendamos es ser como muy honesto, y es mejor prometer menos y cumplir más que prometer mucho y no cumplir, ¿no? Y hoy, digamos, la clave de emprendimientos que hoy son muy conocidos aquí en nuestro país, mismo en la capital de Asunción, bueno, esa fue su clave desde el inicio, por eso son sostenibles a lo largo del tiempo. Y es una de las claves. Siempre hablamos que el tener claro tu propósito, saber hablar, saber comunicarlo visualmente y cumplir con la propuesta en la experiencia, ya sea un café o ya sea un auto, es clave. Y eso es un proceso como ciclotímico, ¿no? Cada vez que yo voy a comprarte algo, voy a esperar que cumplas la promesa que me hiciste, y cada vez que la cumplas voy a generar más confianza con tu marca o con tu proyecto. Nosotros usamos siempre una frase que es: la mayoría de las marcas no entienden a la gente, pero la gente sí entiende mucho las marcas. Entonces los usuarios hoy en día, y sobre todo en las redes sociales, se cansan de desenmascarar marcas que están mintiendo o diciendo cosas poco honestas. Hoy si uno, digamos, uno desea arrancar un emprendimiento, no tiene mucho presupuesto, por decir de alguna forma, estas bocas o buzones de quejas, sugerencias son muy útiles también para llegar a esa identidad que uno finalmente busca, ¿verdad? Sí, todo proceso de comunicación es útil. Nosotros creemos que las conversaciones que generan como los procesos y finalmente dan los resultados. Importante es que cada vez que yo abra un canal de comunicación, ya sea un buzón de comentarios o una red social, es que dé respuesta a eso, porque no hay nada peor que gente dándote comentarios a oídos sordos, que yo te diga qué bueno sería que acá haya más aire o menos aire, pero nunca cambie eso, entonces termina siendo una frustración, otra frustración más al usuario que encima te está tratando de ayudar y vos no le haces caso. Y de acuerdo al análisis profesional de tu emprendimiento, también de tu marca, digamos, la gente logra o cumple este proceso de llegar a una identidad dentro de su empresa para que pueda crecer. Y nosotros con el estudio venimos trabajando hace más de 10 años y han pasado más de 400 marcas por el estudio. Y hay muchas marcas que lo logran de manera sostenible. Hay algunas que son tal vez más efímeras y hay algunas que no lo logran. Y nosotros sentimos que está muy la diferencia que vimos en todos esos procesos es generar espacios de colaboración, de confianza, donde realmente pueda salir. Todo proyecto tiene algo para dar. El tema es encontrarlo y saber comunicarlo de una manera atractiva. Entonces muchas veces hay proyectos que son interesantes pero no lo saben decir, hay proyectos que no encontraron en qué son interesantes y están diciendo algo que no es, pero más allá de decir que se puede o no se puede, para mí es como el tema de la salud, que yo me puedo cuidar 3 semanas y no me sirve de nada si no me cuido 3 años. Entonces la identidad y las marcas son lo mismo, es un proceso de cuidado todos los días, es más como una relación de una pareja o una amistad, que tiene que ver más con sostener ciertos valores y ciertos códigos que tenemos con el usuario,
y demostrar en el tiempo que yo voy a rendir tributo o ser honorable a eso y que el usuario responda a eso, ¿no? Entonces, más que decir lograr o no lograr, para mí es encontrar y sostener. Ese sería como el desafío, encontrar nuestra identidad y después sostenerla en el tiempo, sobre todo cuando nos va mal. Cuando nos va bien es muy fácil mantener la identidad, porque nos va bien y tomamos buenas decisiones, pero cuando empieza a haber crisis es que el local de sushi puede hacer milanesa porque es invierno y se vende poco, y no hagas milanesa, porque probablemente vas a vender bien ese mes, pero vas a perder tu marca. A ese punto justamente quería llegar. Es solamente ofrecer lo que uno puede dar, no mentirle tampoco al cliente que de repente va a ser la última vez que vuelva al local. Así mismo, y eso se aplica a todo rubro, ya sea un dentista o ya sea gastronomía. Si yo digo que soy el más rápido, y trata de ser rápido. Si yo digo que soy el más económico, trata de ser el económico. Entonces, también es importante guarda con los juicios de valor de soy el mejor, soy el primero, soy el único, porque eso es muy fácil de desmentir. Yo como usuario te digo, no fuiste el mejor, no sos el primero, no sos el único. En cambio, si yo digo que voy a tratar de ser súper agradable, o voy a tratar de ser súper honesto, o voy a tratar de darte el mejor precio-calidad, las personas reaccionan súper bien a eso, y lo podemos ver con marcas grandes, internacionales, con marcas locales grandes, con marcas chiquititas locales. Entonces hay que sacarse como el prejuicio de que funciona solo lo que tiene mucha inversión o mucha infraestructura. Funciona lo que es honesto y lo que sostiene su promesa en el tiempo. Hacemos entonces un resumen, Juan Manuel. Comunicación, perseverancia, identidad y honestidad. Estas son las claves para un emprendimiento. Así mismo, eso, y sobre todo un poco optimismo. El emprendedurismo siempre es un camino en su vida, entonces hay que aceptarlo. Entonces todo aquel que quiera hacer su proyecto tiene que saber que al principio va a ser difícil, y probablemente cuando sea fácil sea momento de encontrar algo difícil nuevo para encontrar nuevos desafíos. Y también invito a no tener miedo a abrir espacios de conversaciones sobre estos temas, ya sea con profesionales, ya sea con colegas, pero que la identidad sea algo más hablado y más concreto, no algo tan abstracto que se hace como tras bambalinas y aparece como algo mágico, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por todos estos datos. Un placer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Entonces hablábamos con Juan Manuel Cabarcos, director de Brandon, dándonos todos estos detalles acerca de un emprendimiento también para poder hacer crecer algo sostenible. Y vamos nosotros a pasar